tecnología y cultura digital. Todo por la tarde. Vamos a tener una charla muy linda. De alguna manera es retomar un tema que tratamos con frecuencia y que nos encanta porque es apasionante y nos damos cuenta todo lo que se puede hacer en el mundo, en el campo de la educación, cuando le sumás las lógicas del mundo de los juegos, de los videojuegos, etcétera, a lo que podemos leer como gamificación o ludificación, depende si lo han traducido o no lo han traducido, pero vamos a charlar con alguien que de esto sabe mucho. Es Bernardo Mallaina, es ludotecario, es diseñador de juegos y juguetes, algo que me apasiona todo lo que uno puede llegar a... O sea, hablar con alguien que diseña juguetes. Es maravilloso. La verdad, imagínate diseñar un juguete. ¿Sabes qué? Cuando leía... bueno, ¿qué está diciendo? Diseña un juguete, dale. Es que me contaste con quién íbamos a hablar hoy y de qué se trataba la charla. Y es como, ¿sabes lo que me vino a la cabeza? ¿Viste cuando de chico decís, yo quiero ser astronauta? Y es bueno, sí. Ok, niño, ok. Bueno, imagínate que yo quiero hacer juegos. Y lo hizo. Sí, es muy bueno. Y lo hizo. Además, es docente, además es coordinador en la Fundación Argentina de Videojuegos, en Fundab, y está abocado al desarrollo de la cultura lúdica, el entretenimiento de impacto que, como cuenta en su sitio, las dinámicas ludificadas tienen en la actividad humana y diferentes disciplinas involucradas en el desarrollo de videojuegos. Bueno, haces un montón de cosas, Bernardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Ahí escuchaba la cuestión de lo de astronauta y me reía porque primero, bueno, ¿quién no salió un poco con esa del astronauta, ¿no? Pero es literal y bueno, de a poco fui encontrando después pasión en justamente los videojuegos y ahí fui llegando, porque justamente es ahí como llegué al tema del ludotecario. Bueno, perdón la ignorancia, pero ¿qué se estudia cuando uno hace la carrera de ludotecario? Porque, bueno, uno diría, bueno, debe tener algo que ver con lo de biblioteca. No. ¿De qué se trata? ¿Qué aprendizajes uno tiene durante esa carrera? Bueno, justamente diste pie con una cuestión. Yo siempre bromeo cuando me presento con la cuestión de bueno, que soy ludotecario y pregunto rápido si saben qué es un ludotecario, ¿no? Y lo que sale rápido es esta idea de bibliotecario de juegos. Sí. Siempre digo que, bueno, podemos hacer algunas conexiones y podría hasta cierto punto considerarse, porque las bibliotecas como funcionan de cierta forma tienen que ver con esto, ¿no? Alguien se acerca con una necesidad o un interés y, bueno, ahí hay un experto que es el que puede acercarle el juego que sea ideal para esas cuestiones, ¿no es cierto? En lo que es a formación, lo que siempre marco como lo más interesante que a mí me dejó el bibliotecario es la cuestión de la vinculación del juego con la cultura. Sí. Yo me acerqué, la verdad, como dije recién, ¿no? Cuando comenté al comienzo, me acerqué específicamente por interés en videojuegos, pero la verdad que me abrió otras puertas. Yo para ese entonces ya era docente hace un tiempo y venía con esta idea también de vincular videojuegos. Siempre lo hice, ¿no es cierto? Pero ya ahí tenía la idea de cómo empezar debe haber alguna manera de formalizar un poco más esto, debe haber trabajo en relación a esto como para, digamos, profundizar más en este tema de cómo llevar dinámicas lúdicas al salón de clase. Y una de las cosas más interesantes justamente que tiene la formación es esta cuestión, ¿no? Del trabajo en relación a lo cultural y lo lúdico. Porque vemos mucho, ¿sí? Vemos mucho historia de las culturas, vemos las características, pero rara vez hay lugar para hablar del juego en esas charlas, en esas formaciones. Y cuando te formás como bibliotecario se aborda muchísimo esa cuestión, se abordan autores, ¿no? Que es también una duda que surge muchísimo cuando hay un interés por la cuestión de lo que es el juego. No siempre te encontrás con ciertos autores, entonces bueno, es otra de las cosas muy interesantes que me trajo la formación. Pero por sobre todo esto que te digo, ¿no es cierto?, acercarse a las culturas desde otro lugar, desde esta cuestión, esta idea de que muchas cosas se juegan, y muchas cosas que hoy por hoy consideraríamos muy serias, de muchísima importancia y que hasta de manera prejuiciosa alejaríamos de la esfera del juego, ¿no? Decir, no, para jugar es una cuestión de entretenimiento y todo. Claro. Acá estamos hablando de cultura, acá estamos hablando de nuestra historia, de nuestras raíces, de un montón de cuestiones. Incluso ahí podemos volar y irnos a un montón de cuestiones más, pero todos estos sistemas, digamos, si uno los analiza desde algunos autores, podés empezar a entenderlos como que tienen una base en el juego o tienen una formación inicial como juego y eventualmente se consolidan, ¿no?, como sistemas, se consolidan como una cultura
como valores, como costumbres. Así que es un poco amplio, pero... No, entiendo. Es que ahí te das cuenta lo amplio que es y en todos los lugares en donde puede entrar en nuestra vida el juego como tal, y entender el juego en sentido más amplio, en sentido... A ver, nos podemos ir por las ramas, podemos hablar del juego en lo íntimo, en la sexualidad, y podemos hablar del juego en un montón de sentidos. Entonces, cuando hablamos de juego, es interesante cómo, por suerte, está empezando a romperse casi totalmente, queda poco, cada vez hay menos de esos comentarios de el videojuego es para chicos, o que si sos un adulto, uno de 40 años con una consola, sos un inmaduro. No, y que aparte, y el juego de por sí, el concepto de juego por sí, ya se amplió muchísimo. Tal cual. Y no sé si, me imagino que la conocés, hay siempre lo mencioné cuando lo vi el capítulo, hará unos meses atrás aquí en el programa, hay un capítulo de una serie en Netflix que se llama Abstract, de The Art of Design, el arte del diseño, y cuentan diferentes historias de diferentes disciplinas del arte de diseñar. Y cuentan la historia de Cass Holman, que es una diseñadora de juguetes. Grosa. Muy grosa, y algo que decía ella, y que no me lo olvidé más, es cómo ella diseña experiencias de juego donde ella no dice lo que hay que hacer. Sus juguetes no dicen lo que hay que hacer, sino que hay posibilidades de hacer cosas con lo que ella te brinda, que es diferente. Totalmente. A ver, la cuestión del juguete es un mundo aparte, incluso yo siempre, digamos, en universidad hablamos mucho de la cuestión en una asignatura de lo que interpretamos o entendemos como juguete, ¿no? Ni hablemos del juego, recién dejamos ahí abierta una ventana gigante sobre toda la amplitud del juego, y bueno, con el juguete otra cuestión aparte, ¿no es cierto? Y todos los prejuicios, como bien dijeron, que hay atrás. Debe pensar en eso como una simpleza. Pero también y el juguete, es la profundidad que hay con el juguete es maravillosa, porque como bien dijiste vos, la mayor riqueza muchas veces en el juguete justamente tiene que ver con que es más bien como un instrumento con el que uno juega, no es un juego en sí, no es que tiene una manera de utilizarse, no es... Ay, se nos está cortando un poquito. ¿Estás por ahí, Bernardo? ¿Te escuchan? Sí, ahí se estaba cortando, ahí volviste. ¿Se cortó un poquito? Saludos para... Siempre en los momentos clave. Sí. Siempre en los momentos clave, falla. Estás diciendo algo interesantísimo, estamos seguros, y justo ahí se cortó. Sí, es que elige los momentos, ¿vieron cómo es esto? Lo resumo, lo que decía es que la diferencia quizás más central, más importante con el juego es que el juguete no tiene una manera ya instrumentada de cómo utilizarlo, no es que tiene un conjunto abstracto y cerrado de reglas. Es más bien un instrumento con el que uno, digamos, diseña la manera de jugar que va a tener. Y eso pasa con un montón de cosas. Un juguete puede ser un palo de escoba y lo sabemos todos muy bien, ¿no? El famoso, el caballito. Totalmente. Sí. Así que eso es para mí es lo más interesante entre las mil cosas que podemos hablar de juguete, para al menos dejar esa idea, ¿no? De, bueno, pará, es cierto, esto con que nosotros tenemos tan a mano siempre, que lo tenemos ahí cerca y que utilizamos. Y como vos dijiste antes, ¿no? Incluso se va a otras áreas. Antes hablaba del tema del juego sexual y todo, y vieron el concepto de los juguetes sexuales, ¿no? Sí. Como de golpe nos alejamos de la idea de juguete que en un principio tenemos y la llevamos al mundo del adulto. Bernardo, te abro otras dos ventanas. Va a ser una casa llena de ventanas esta. No te preocupes, que siempre que hablamos de educación en videojuegos, lo que siempre digo es que vamos a abrir ventanas por todos lados, y lo importante es abrir el interés. Se puede llegar a poner un poco lenta la compu. Sí, las pestañas. Hay un par de pestañas abiertas, pero... Uno tiene que ver con esto de la... a ver, vos decías esto del palo de escoba, y es interesantísimo cómo, tal cual viste cuando te dicen, al final le regalé el juguete con 25.000 articulaciones y el pibe agarró una caja. y le encantó. Pero para mí eso que parece un chiste, es un mensaje muy fuerte. No sé cómo lo ves vos, Bernardo, pero es un mensaje de, che, no me condiciones con un muñeco, sino que dame la libertad de jugar con lo que yo tenga ganas de crear. Por un lado, lo conecto con otra cosa, que es... todo esto te tiro disparadores para que vos después me cuentes qué percibís al respecto, ¿no? Dale, obvio. Esto lo asocio a otra cosa, como hoy tenés pibes de 7 años programando. Y eso me lleva a la idea de que hoy los chicos, esto es en un plano más digital, ¿no? Pero programando pueden crear lo que ellos quieren
los juegos que ellos quieren. Y eso por un lado. Y después tengo otro, pero es mucho. Así que vamos de alguna cosa a la vez, pues me voy a olvidar si no. Dale, yo también si no me voy a olvidar la respuesta que me vas generando. No, en principio estoy de acuerdo. Lo único, tampoco hay que ponerle una carga negativa a estos juguetes o juegos que ya vienen con una narrativa, vamos a decir. Sí. Porque, como dijeron al principio, ¿no? El acto de jugar tiene que ver con la experiencia. Las experiencias son muy personales. Hay también estudios en relación a las diferentes etapas en relación al desarrollo, ¿no? de una persona y las necesidades que hay de explorar con más o menos libertades, o no libertades, sino con unos límites más seguros y de ahí ir expandiendo esa exploración que uno hace. Y entonces, como bien dijiste, hay juegos que vienen con una narrativa cargada, ¿no es cierto? El palo de escoba probablemente no, todo lo contrario, puede ser cualquier cosa, y hay otros juguetes que ya sí, ¿no? Vienen con una forma específica, quizás vienen con un contenido. Vieron que hay muchos juguetes que vienen, ¿no? Es un personaje no sé, digo, el clásico personaje de acción, ¿no? Que tiene como un contexto ahí atrás y todo. Son diferentes juguetes con diferentes objetivos de cómo se los experimenta. No hay que sea uno que sea mejor, uno peor. Pero como bien dijiste, es muy importante que cuando se detecta esa necesidad de explorar algo con mayor libertad, de crear algo, ¿sí? De no tener algo tan dirigido, sino más neutro si se quiere, y uno crear sobre eso, abrirse a esa exploración, ¿no? No es que le falta, como dijiste vos, no es que le falta un juguete mucho más completo, quizá todo lo contrario. Le falta explorar más, crear su propio juguete, y ahí lo llevamos a los videojuegos, ¿no? Ni hablar, lo que vos decís, este suceso que se da cada vez más, que es complejo, porque viene adosado de un montón de otras cuestiones, que tienen que ver, por supuesto, muchas con Internet, con todo el acceso de golpe a la biblioteca de Alejandría de la Internet, ¿no? De tener de golpe acceso a una cantidad de información abismal que las nuevas generaciones cada vez la dominan más para buscar esos intereses y poder capacitarse por su cuenta, de cierta manera, en esos intereses que tienen. Bueno, voy a la segunda, porque no quiero que se me pase, se me van olvidando, sino y esto es algo por ahí más cliché, pero todavía entiendo que se conserva, lamentablemente, tal vez en las esferas más conservadoras, esto de el juego. Y cuando entramos al aula, bueno, no entramos para jugar. Y no hablo de los tal vez primeros años donde se plantea en el jardín, o en los primeros años se plantean juegos para aprender, sino más como, bueno, no estamos jugando, dejemos de boludear, vamos a aprender, hoy tenemos una clase importante. Sí, lo serio es serio y el juego no es serio, no es algo con lo que pueda ser. El juego no es algo que pueda ser funcional. El juego no es algo que pueda ser productivo. Y está todavía, según lo que percibo y lo que puedo leer, investigar, incluso la experiencia de personas que me pueden contar cómo es la experiencia dentro del aula, de un aula o de un espacio educativo, ¿no? Y justamente vos tratás mucho esos temas en tu experiencia de poder justamente unir estas disciplinas en estos procesos que podemos denominar como de ludificación, ¿no? De ludificar los procesos educativos. Sí, totalmente. Primero, lo que quería decir, que esto tiene que ver también con creencias mías, ¿no? Pero el juego en clase se da siempre. Siempre está esta idea de que se lo separa, ¿no? Yo siempre me quejo del momento recreo, que es como un momento que lo que trata de hacer es justamente esto que dijeron, ¿no? De sacar el aspecto del juego de la situación de clase. Pero creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que las mejores clases que uno tiene son generalmente esas en las que primero se da algo significativo, y que muchas veces justamente viene de la mano de que fue una experiencia atractiva, sí, fue interesante, hubo alguna sorpresa, hubo juego. ¿Sí? Hubo alguna narrativa que lo llevó más allá del momento del contenido que te está entrando en la cabeza, ¿no? Entonces, partamos de eso primero. Siempre se da juego en esas situaciones de exploración, y es la manera natural en la que nosotros exploramos las cosas, es jugando. Incluso vieron cuántas veces usamos, ¿no? La palabra jugar para cuando estás haciendo una exploración de algo. No, estoy ahí como jugando por ahora con esto. O como le decís a alguien, estás jugando con tu aparatito nuevo o algo, cuando se está haciendo esa fase de exploración. Entonces siempre está dando eso. Lo que hay que retomar un poco
es justamente entenderlo como parte de esto, una parte que, como bien dijeron, y si nos metemos en la cuestión de si es productivo o no, vamos a entrar en una charla quizá muy teórica, que igual está muy buena, pero es en principio una de las cuestiones que se plantea respecto al juego, ¿no? No es productivo en términos de que no se genera algo como se genera quizás con el trabajo, vamos a decir, que no generalmente es la otra actividad con la que hay mucho como distanciamiento. No se produce en el sentido de que, bueno, cuando uno se pone, por ejemplo, a trabajar con cerámica, termina con una producción, con algo, ¿no? Cuando uno hace una actividad de juegos y en ese juego, en esa ficción, fabrica algo con cerámica, no sale de la ficción, no hay una producción, digamos, que llegue después a la realidad. El tema es que, bueno, en lo que es educación estamos en otra área, ¿no es cierto? Estamos trabajando con otras cuestiones que tienen que ver no solamente con el conocimiento, sino también con lo que yo siempre trato de acercar más, no solamente la sabiduría, sino también la inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver más con esa sabiduría, ese conocimiento que vos tenés, cómo lo instrumentás. Y para no seguir abriendo ventanas y que se entienda un poco más la idea, lo que pasa también un poco en los salones de clases, que venimos de una modalidad de educación que lo que se viene centrando es en la formación operativa, ¿no es cierto? En capacitar, ¿sí?, a personas que lo que van a hacer es operar ciertas cuestiones, ¿sí? Uno va a operar una máquina, que es la más fácil, o hacer una actividad, pero generalmente llevada a cabo a partir de una serie de pasos. Y estamos en un mundo que va cambiando mucho y empieza a haber otro aspecto que está muy dejado de lado hace tiempo y la educación se viene adeudando, que es el aspecto justamente creativo en lugar de operativo, ¿sí? Que tiene que ver con no capacitar para dar una serie de pasos, que es lo que va a tener que replicar una persona, sino enseñar bueno, se genera un problema, tenemos que encontrar una solución. Fíjense cómo, bueno, eso lo llevamos a alguno de los problemas más importantes que vivimos hoy a nivel mundial, incluso, ¿no? En contexto de todo, de pandemia, ecología, todos los áreas que les ocurra, lo que está siendo necesario no es alguien que vaya a llegar a una cosa concreta, sino que encontremos soluciones. Bernardo, primero les recuerdo, si recién se enganchan, estamos charlando con Bernardo Mayaina, es ludotecario, diseñador de juegos y juguetes, trabaja en el área educativa y también es coordinador de la Fundación Argentina de Videojuegos, coordinador operativo en Fundab, que hacen unas actividades hermosas. De hecho, la charla con vos surgió de una serie de workshops que venían dando junto con varias organizaciones. Y que viste que siempre se pone, cuando se habla de educación, dice, porque en tal secundaria en Finlandia hacen tal cosa, y viene otro y te dice, bueno, pero estamos acá estamos en Luján de Cuyo, no estamos en Helsinki. Y es como que está la doble visión de, por un lado, bueno, pero ¿por qué no puedo traer otro ejemplo para aspirar a eso? Y por otro lado está la visión de, bueno, pero pará. Ponerlo Hay que entender el contexto, tal cual. Ponerlo en contexto. Ahora, si hablamos de en tu investigación, en tu estudio, en las cosas a las que vas estando atento, de ejemplos no necesariamente de países, pero de modelos que hayan tenido buen resultado, que justamente mezclen bien o hagan un balance interesante entre, o una integración, mejor dicho, interesante entre juego y aspecto de lo que es lo lúdico en procesos educativos. Bueno, qué bien que llegues al tema de modelo, porque en algún momento, justamente quería contar, estamos trabajando en la fundación con un modelo que es el modelo pedagógico social, que la idea justamente es que dar un set de herramientas que funcione como si fuese un manual para justamente acercar un poco de todo, ¿sí? Son desde procedimientos, estrategias, material, contenido, pero una serie de elementos justamente para poder abordar esta tarea que no es nada fácil. Es una de las primeras cosas que decimos en los talleres también, ¿no? Se acercan muchos docentes con esta inquietud de cómo poder empezar a cambiar esa dinámica. Y la realidad es esa, no es algo que se puede hacer de un momento al otro, como vos decís. Es importante que haya algunos modelos que se vayan presentando. La realidad es que hay muchas experiencias de implementación de videojuegos en salones de clase, y muchas veces lo que se trata, digamos, de ofrecer o de dar es eso. Bueno, yo tengo tal actividad que lo hago con tal juego, tal videojuego, o con tal dinámica en particular,
te la ofrezco para que la repliques, para que la veas, la explores. Y nosotros un poco como venimos trabajando hace un tiempo, ¿no? Estamos desde hace ya bastantes años, siempre de la mano de Graciela Snaola, que fue siempre la que nos acercó al mundo académico, ¿sí? Fue el nexo para poder empezar, viste, esto que decía yo al comienzo, de empezar a formalizar y poder trabajar más con qué estrategias acercarlo a la comunidad educativa. Fue ella la persona que nos fue ayudando muchísimo. Y la verdad es que no hay tantos modelos para trabajar como crear uno su propia dinámica, que es lo que un poco siempre defendemos. Y tuvimos prácticas, vimos experiencias tipo llave en mano. Yo, por ejemplo, uno de los juegos con los que más trabajé fue en Minecraft. ¿Se acuerdan cómo estaba pleno el tema Minecraft? A dos manos. Y la verdad, me dio excelentes resultados, y lo que me empezó a costar es que cuando trataba de, digamos, dar los secretos del diseño de esas experiencias, o mismo las prácticas con los mapas ya diseñados y todo, no terminaba de funcionar. Y justamente por eso es que estamos trabajando en esta idea de modelos, ¿sí? Que eso vos dijiste. Como para que sean pasos para uno crear esa dinámica que va a trabajar. Claro, un modelo que se pueda ir adaptando a la necesidad. A la necesidad y a las dificultades de cada docente, porque eso también es algo que pasa mucho. Hay gente que llega y conoce algo de videojuegos y hay gente que no conoce nada. Y se asusta y piensa que no está ahí al alcance. Y en realidad justamente muchas cosas del modelo... Perdón que te interrumpa. No, está bien. Una de las cosas más importantes del modelo, por ejemplo, tiene que ver con que acerca ciertos modelos para las secuencias didácticas. Por ejemplo, el concepto de aula invertida o de inteligencia múltiple, que justamente lo que hacen es abrir un poco más el abanico sobre, bueno, de qué manera se puede hacer la evaluación, o de qué manera trabajar, y es súper válido ahora en este contexto en el que estamos con la virtualidad, ¿no? De qué manera podemos trabajar haciendo que, digamos, no sea una cuestión meramente expositiva esa situación de clase, sino más de una exploración al ritmo de cada participante y con las capacidades de cada participante detenidas en cuenta. Bernardo, la última, ¿qué onda con ese modelo? ¿Están desarrollándolo actualmente? ¿Tienen planes de poder terminarlo para ofrecerlo a través de Fundab próximamente? ¿En qué está eso? Sí, te me adelantás y vas ahí al punto. Justamente te voy a comentar que, bueno, estamos terminándolo, justamente todo el tiempo van surgiendo de las experiencias que vamos teniendo, cosas que vamos queriendo agregar, por eso es como que se va creciendo, y también un poco estuvimos teniendo el reto de tratar que sea una experiencia. Así como nosotros proponemos que clases sean experiencias prácticas, queremos que el acercamiento que uno tenga con ese modelo también sea atractivo y sea pasable. Entonces estamos en esa tarea de cerrar un poco como para hacer una primera entrega de eso, que va a ser liberado por la Fundación para que cualquiera que quiera pueda acceder de forma gratuita a este contenido. Bernardo, excelente. La verdad disfrutamos muchísimo la charla y me parece interesantísimo. Seguramente en algún futuro volvamos a joderte con una llamadita y seguir charlando, porque ha quedado mucho. Absoluto. Estamos en la posición de andar tratando de proliferar la cultura lúdica, así que un gusto como siempre, gracias por el espacio. Un abrazo grande, muchas que estés gracias. muy bien. Un abrazo grande, les dejo que sigan muy bien. Hasta luego. Chau. Allí Bernardo Mallaina, ludotecario, diseñador de juegos y juguetes, es parte del Fundab, de la Fundab, Fundación Argentina de Videojuegos. Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.